¿Qué tal, amigos de CAS México? Pues se reinicia la actividad en el campeonato de Fórmula 1, en específico en el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. Pero antes de ir a lo mejor que ha sucedido durante este fin de semana, en específico este viernes con las prácticas libres 1 y 2 y este sábado con la práctica 3 y la clasificación, vamos a hacer un resumen con las noticias más importantes que se generaron durante estos 15 días de pausa que tuvo la Fórmula 1. Iniciamos con el anuncio que se hizo del Gran Premio de Miami. Así es, la Fórmula 1 y sus organizadores Liberty Media anunciaron de manera oficial que el Gran Premio de Miami ya es una realidad, será incluido a partir del calendario del próximo año y el contrato que se firmó fue por 10 años. Otra de las confirmaciones en cuanto a lo que se refiere a circuitos es la extensión del Gran Premio de Japón, al menos por 3 años más, lo cual, bueno, pues da esta tranquilidad a los fanáticos de Asia, puesto que el Gran Premio de Japón es uno de los que más tradición tiene en la Fórmula 1. Y bueno, empezamos con las noticias quizá más importantes y las que podemos denominar como las noticias bomba de la semana. Y la primera es la cancelación oficial del Gran Premio de Canadá. Sí, ya lo habíamos comentado en un video anterior, de hecho los invitamos a que lo vean. Aquí el asunto es de que esto puede ser un mal preludio para la celebración de los grandes premios en el continente americano. Obviamente la Fórmula 1 manifiesta que siguen en firme las carreras en Estados Unidos, en México y en Brasil, pero sabemos que la situación de la pandemia hace que no podamos afirmar al 100% que estas carreras se van a realizar. Con la cancelación del Gran Premio de Canadá, las probabilidades disminuyen. Los organizadores del Gran Premio de México confirman que pues ellos hasta el momento están confirmados, que no hay ninguna cancelación, pero bueno, ya estaremos hablando de ello más adelante. Esperemos que sí se realice los grandes premios que están dispuestos en el continente americano, el de Estados Unidos, el de México y el de Brasil. Y otra de las noticias más importantes que se generaron en la semana fue el anuncio de las famosas calificaciones o carreras sprint, ¿sí? Un nuevo formato de clasificación para el fin de semana en el cual, bueno, pues sí hay grandes cambios. Por ejemplo, los viernes habrá una sesión libre como es costumbre, pero en vez de la segunda práctica libre habrá una clasificación como la que actualmente vemos, donde habrá Q1, Q2, Q3 y bueno, ahí se definirá una parrilla de salida para una carrera sprint que se celebrará el sábado. ¿Cómo será la actividad del sábado? El sábado por la mañana habrá una práctica libre y digamos que era la prueba de clasificación tradicionalmente. Ahora será una carrera que se disputará a 100 kilómetros. Los ganadores de esa competencia o el orden en el que terminen en esa corta carrera, pues así se definirán los lugares de salida para la carrera del domingo. La verdad es que pues es un experimento que está haciendo la Fórmula 1. Solo se correrá en 3 circuitos para este año. Se habla del Gran Premio de Silverstone, se habla del Gran Premio de Monza y el Gran Premio de Brasil, aunque bueno, pues como ya lo comentamos anteriormente, habrá que esperar a ver qué pasa con el Gran Premio de Brasil. Obviamente hay otras modificaciones técnicas en cuanto a esta nueva forma de presentar el fin de semana. Limitantes en cuanto a neumáticos, parque cerrado. Entonces bueno, pues vamos a ver cómo se adaptan los equipos y cómo lo toman todos los aficionados a la Fórmula 1. Lo que busca la Fórmula 1 es tener más público los fines de semana y también obtener más ingresos al tener mayor interés tanto en televisión como en cuanto a lo que se refiere a los asistentes a los circuitos. Pues este año todavía el COVID marca limitantes en muchas pistas, entonces vamos a ver, es un experimento. La verdad es de que pues más que criticarlo, habrá que esperar a ver cómo funciona. Puede que resulte muy atractivo, así que ya estaremos viendo cómo se realizan estas nuevas pruebas clasificatorias previas a una carrera de Fórmula 1. Bueno, pues estas fueron las noticias más importantes que se generan durante estos 15 días. Obviamente hubo otras notas, pero estas son las que consideramos fueron las más importantes durante esta pausa de 15 días que se vivió entre el pasado Gran Premio de Imola y este nuevo Gran Premio en Portimao, en Portugal. Sin más, vámonos a lo mejor de lo sucedido el día de ayer viernes durante las prácticas libres 1 y 2 y durante la práctica libre número 3 del día de hoy, así como la calificación.
Y bien, ya durante la primera práctica libre del viernes, la verdad es de que hubo muy pocos movimientos. Los pilotos y equipos obviamente estaban en una etapa de pues preparación y adaptación a lo que es este difícil circuito, el cual como una de sus principales cualidades es que tiene múltiples cambios de altura, muchas curvas ciegas, algunas en subida, algunas en bajada, y obviamente esto dificulta mucho la puesta a punto para los equipos, puesto que hay múltiples desniveles, cambios de pesos constantes, altas velocidades, y esto a los mecánicos e ingenieros les dificulta mucho la puesta a punto. Otro detalle importante que tienen que tomar en cuenta los ingenieros de los equipos para este circuito es las fuertes rachas de viento que atraviesan el circuito, que son de una buena magnitud y que además también son cambiantes. ¿Qué quiere decir? Que a veces van de este a oeste o de norte a sur, o sea, no es un viento con una dirección constante, pero que sí tiene el problema de que tiene fuertes ráfagas que en ocasiones pues llegan a más de 20 kilómetros por hora, y esto evidentemente afecta a los monoplazas en su desempeño, puesto que son muy sensibles a los cambios aerodinámicos y a las ráfagas de aire que enfrentan a esas enormes velocidades. Y esto sin duda es un ingrediente muy especial para este Gran Premio de Portugal. Pero bueno, y entonces, como les decía, en la primera práctica libre, el piloto finlandés Valtteri Bottas, como ya es una costumbre, obtuvo el mejor tiempo de la primera práctica libre, seguido por el piloto holandés Max Verstappen, seguido del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Como siempre hemos dicho, los tiempos que se obtienen en estas prácticas libres, pues si bien nos dan un parámetro, no son los definitivos a la hora de la clasificación, porque muchas veces no sabemos qué es lo que está probando cada equipo. Recordemos que llevan actualizaciones, entonces hacen pruebas aerodinámicas, también de compuestos en las ruedas, pero al final de cuentas siempre es interesante observar qué es lo que pasa durante estas prácticas libres, y bien, al final hay unos tiempos, estos se marcan y así son en los lugares que quedan. De las cosas destacables es que vimos a una escudería Ferrari nuevamente muy fuerte, muy cerca de los tiempos más altos en la tabla. Asimismo, yo creo que la sorpresa más agradable fue la escudería Alpine, que por fin ya vimos que empiezan a tener buenos resultados. En las primeras dos carreras los vimos circular y rodar muy atrás de la parrilla, digamos que del 10º lugar para atrás no podían mejorar sus tiempos, digamos que eran pues de los equipos de media tabla, eran de los últimos o el último de la media tabla. En este circuito de Portimao sí ya vimos a unos monoplazas Alpine muy competitivos, con Esteban Ocon, con el piloto español Fernando Alonso, que también ya lo vimos pues como más cómodo en el monoplaza, obteniendo también buenos tiempos. Así que esas son, digamos, son como las buenas noticias. Aquí lo que nos extrañó fue ver a un equipo McLaren pues más atrás de lo que nos tenía acostumbrados. Vimos a unos McLaren que sufrieron bastante, principalmente con el piloto Daniel Ricciardo. Norris mantiene un muy buen ritmo, está en un muy buen momento, pero sí los vimos que pues dieron un paso hacia atrás en cuanto a lo que venían mostrando en las carreras anteriores. Alfa Tauri pues se mantiene prácticamente igual, ya no vemos a un Yuki Tsunoda tan espectacular como lo vimos quizá en la primera carrera. Es parte de esta adaptación que tienen que vivir tanto los equipos como los pilotos. Y ya en la práctica número 2 del día de ayer, pues vimos a unos Mercedes poderosos como siempre, con Hamilton tomando ya la punta y la batuta durante la práctica libre número 2, tuvo el mejor tiempo, estuvo seguido del piloto holandés Max Verstappen y del compañero de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Por su parte, Checo Pérez tuvo ahí algunos contratiempos en la puesta a punto, lo vimos que no logró tener ese balance, no se le veía cómodo y terminó en un 10º lugar, pero como les digo, aquí todavía no había nada pues realmente de qué preocuparse. Continuamos viendo el desarrollo, que lo de Alpine en la primera práctica pues no había sido algo fortuito, continuaron obteniendo muy buenos tiempos y eso pues ya marcaba que Alpine, que es el equipo que más avances mostró con referencia a la carrera anterior a esta, principalmente hablando de los equipos de la parte media de la parrilla. Y en la práctica 3, digamos que las cosas volvieron
a tomar su nivel, o como lo veníamos viendo en carreras anteriores. El primer lugar lo obtuvo el piloto holandés Max Verstappen, el mejor tiempo, seguido del piloto británico Lewis Hamilton y de su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas. Checo terminó en cuarto lugar, lo cual también ya fue un respiro tanto para él como para los miembros de su equipo. Vimos a un Checo pues ya más cómodo en el coche, ya mejor adaptado después de esa práctica libre número 2, en la cual la verdad, pues como les decía, no lo vimos muy cómodo. Así que qué bueno por Checo, que por fin pudo tener pues una práctica libre número 3 más descansada y que daba buenos augurios para la prueba de clasificación. Y por fin llegamos a la esperada prueba de clasificación. En la Q1, el piloto Valtteri Bottas, el finlandés Valtteri Bottas, obtuvo el primer lugar en esta primera Quali 1. La sorpresa la dio el piloto de McLaren, Lando Norris, que como habíamos dicho, los McLaren habían estado, digamos, a media tabla, y bueno, logró colocarse en el segundo lugar. El tercer lugar, esa sí fue una verdadera sorpresa, la obtuvo el piloto francés Esteban Ocon de Alpine, con lo cual confirmó el buen momento que para esta carrera está viviendo la escudería Alpine, y con esto pues daba buenos augurios para esta importante escudería. También Fernando Alonso logró clasificar a la Q2. Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez logró clasificar en un sexto lugar, mientras que sorpresivamente su compañero, el holandés Max Verstappen, que había sido uno de los pilotos más rápidos durante todas las pruebas libres, pues cayó hasta el lugar número 11. No vimos a un Verstappen como siempre, lo vimos pues sufrir, no sentirse cómodo en el vehículo. Los distintos cambios de altura, subidas y bajadas de este circuito, pues sí se vio que representaron un problema para muchos pilotos. Además de que en este Gran Premio de Portugal fueron, a diferencia del viernes, donde solo había 3 curvas que eran vigiladas por los oficiales, para esta clasificación se incluyeron 2 curvas más. Estamos hablando de 5 curvas, las cuales pues iban a ser penalizadas en caso de que los pilotos rebasaran los límites, y esto pues también tuvo una afectación en el desempeño de algunos pilotos. La gran sorpresa en esta Quali 1 fue pues que el compañero de Lando Norris, que había quedado en segundo lugar, del piloto Daniel Ricciardo, pues simplemente no pudo pasar a la Q2 entre problemas de tráfico, de adaptación. La verdad es de que bueno, pues fue una actuación decepcionante para el otro piloto de la escudería McLaren. También quien quedó fuera en esta Quali 1 pues fue el canadiense Lance Stroll, que había tenido un buen desempeño en carreras anteriores. Digamos, era lo mejor que tenía la escudería Aston Martin, y bien, pues ahora el piloto canadiense pues no logró pasar a la Quali 2, y es la primera vez que el piloto alemán Sebastián Vettel queda por delante de él. En la Quali 2 el juego de estrategias empezó a tomar mayor importancia, pues recordemos que en esta Quali 2 la elección de los neumáticos es un punto clave. Con los neumáticos que se logre el mejor tiempo, son los neumáticos con los que se arrancarán la carrera. Obviamente los equipos más poderosos, en este caso el equipo Mercedes-Benz y el equipo Red Bull, decidieron lanzar a sus pilotos a obtener sus mejores tiempos con neumáticos amarillos, los cuales pues garantizan que el día de mañana pues tengan un primer stint mucho más largo, y eso pueda redundar en una estrategia que les dé ventajas para ganar la competencia. En esta Quali 2 el mejor tiempo lo obtuvo el piloto británico Lewis Hamilton, seguido de su coequipero Valtteri Bottas. En tercer lugar nuevamente vimos al piloto Lando Norris con una gran actuación. En cuarto lugar la gran sorpresa fue Esteban Ocon. El quinto lugar fue para el piloto Max Verstappen, mientras que Checo cayó hasta el octavo lugar. En esta Quali 2 Checo tuvo un problema en uno de sus giros, se despistó. Afortunadamente no lastimó el auto, pero sí hubo una afectación, puesto tuvo que entrar a pits. Obviamente pues cambiaron el alerón delantero, cambiaron de neumáticos, hicieron una revisión rápida para ver si no había sufrido daños mayores el vehículo de Checo Pérez. Afortunadamente el vehículo pues no sufrió daños mayores y pudo salir a la pista y obtuvo un tiempo en un octavo lugar. Pero lo importante para Checo es de que lo logró por primera vez con las famosas llantas amarillas, las intermedias, cosa que pues le había causado muchos problemas a Checo. Era un neumático con el que no se sentía a gusto, y esto garantiza que el día de mañana en la carrera Checo pueda arrancar con neumáticos amarillos y seguir prácticamente la misma estrategia que su coequipero Max Verstappen. Las grandes decepciones en esta Quali 2 fueron nuevamente los pilotos de la escudería Alfa Romeo,
tanto Kimi Raikkonen como Antonio Giovinazzi. También la otra sorpresa, por así llamarlo, fue que el piloto, el ex campeón del mundo, el español Fernando Alonso, no pudo pasar a la Quali 3 y esto causaba un enorme contraste, puesto que su coequipero, el francés Esteban Ocon, como lo dijimos, logró pasar a la Quali 3 en un cuarto lugar. Como les digo, la gran decepción quizá hayan sido Raikkonen y Alonso, dos ex campeones del mundo. Y así llegamos a la Quali número 3, la que por fin definiría los lugares de arrancada para el día de mañana. Lewis Hamilton estaba buscando su pole position número 100 y, como era obvio, todos esperábamos una batalla encarnizada entre el piloto holandés Max Verstappen y Lewis Hamilton. Y aquí quien echó a perder la fiesta fue Valtteri Bottas. Nuevamente el finlandés obtiene una pole position, la número 17 en su carrera, seguido de su compañero el británico Lewis Hamilton, y en un tercer lugar Max Verstappen. ¿Qué pasó con Max Verstappen? Bueno, en su primer intento obtuvo un tiempo que le hubiera incluso valido la pole position, pero lamentablemente en una de las curvas salió de los límites, entonces su tiempo fue eliminado. Y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, esto presiona demasiado a los pilotos y ocasionó que en su último intento Max Verstappen no pudiera mejorar el tiempo de Valtteri Bottas. Además encontró tráfico. Al final vimos a un Verstappen enojado, fuera de sus casillas. Es un piloto muy competitivo. Obviamente quería la pole position. Por su parte, Checo Pérez arranca en un cuarto lugar. De esta manera, la primera parrilla es para los Mercedes, la segunda fila es para los Red Bull, seguidos de el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, que dio también una gran muestra de adaptación en su nuevo monoplaza, superando al monegasco Charles Leclerc. Luego le sigue el sorprendente Esteban Ocon, seguido del piloto Lando Norris. Cabe aclarar, pues solo los primeros 4 pilotos de esta parrilla de salida saldrán con neumáticos amarillos, todos los demás saldrán con los más suaves, con los rojos, y esto le da una ventaja en el papel a los 4 primeros pilotos que arrancan esta carrera, que como ya lo dijimos son Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Lo interesante para la arrancada del día de mañana es ver cómo se va a lanzar Max Verstappen, si será capaz de arrebatarle la pole position o el lugar de privilegio a Valtteri Bottas. Arrancan en el mismo carril, que esto también es importante, mientras que Checo Pérez y Lewis Hamilton arrancan por la parte sucia del circuito. Así que pues la verdad será una arrancada muy interesante y una carrera que pues promete mucho, ya que de acuerdo a lo que vimos durante este fin de semana es un circuito muy difícil. Los límites en las curvas, en la pista, también pueden ser una polémica al final, así que pues ya veremos. Así que bueno, pues los invito el día de mañana a disfrutar de la carrera, y una vez terminada la carrera, un par de horas después, pues ya tendremos listo el resumen con lo mejor de todo lo sucedido en el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. Los veo el día de mañana aquí en Cars México, pasión por los automóviles.